Tiempos difíciles, tiempos difíciles. Dice la Escritura: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Encuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque en ti está la vida y tú estás con nosotros para ayudarnos. Gracias, Señor, porque yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, te agradecemos porque sabemos que avanzaremos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bueno meditar en la palabra del Señor y saber que Dios tiene para nosotros bendición. No se ha acortado la mano de Jehová. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, no se ha acortado la mano del Señor. Siempre está a favor de su iglesia, de su pueblo. Y aquí hay una acción contra el mismo pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había pecado y Dios no puede contradecirse o no se contradice en cuanto a lo que Él desea hacer. ¿Qué es lo que desea el Señor hacer entonces? Como dijimos al comienzo, bendecirnos. Dios quiere bendecir la humanidad, Dios quiere bendecir una nación, Dios quiere bendecir una ciudad. Ese es el deseo de nuestro Dios. Bendecir cada persona en particular. Dice, no se ha cortado la mano del Señor, tampoco se ha agravado su oído para oír. Muchas veces decimos, Señor, tú no nos escuchas. Pero hermanos, el Señor siempre está listo para escucharnos. ¿Por qué esto? Entonces dice el Señor, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división, parten la relación.
no hay una buena relación con Dios. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Escritura que hay algo que ha hecho separación, una división entre nosotros y nuestro Dios, y son los pecados. Eso hace que el Señor, conforme dice el versículo 3, terminando el versículo 2 y comenzando el versículo 3 de Isaías 59, Él ha hecho que oculte su rostro para no oír, porque vuestras manos, dice la Escritura, están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia. Mi hermano, esto ocurre y ha ocurrido en el transcurrir de los tiempos. Y hay momentos, hay épocas donde realmente es necesario que el pueblo empiece a sentir como ese estremecimiento por causa de la iniquidad, por causa de la maldad. Y nosotros que estamos en el Señor debemos colocarnos en la brecha, es decir, empezar a clamar. Y conforme dice la Escritura, por justicia. Hay que clamar por la justicia para que venga la verdad, para que se juzgue con verdad, para que avancemos en rectitud. Nosotros los que estamos en Cristo podemos llevar una labor hermosa para bendición. La Escritura habla en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 1. Hay una expresión que nosotros conocemos. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer que esa división que se ha hecho por causa de la iniquidad, por causa del pecado, vuelva nuevamente a tener una relación, o volvamos a tener una relación con nuestro Padre Celestial? Obviamente, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener paz. Por eso dice: justificados, ¿cómo? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa división que se ha hecho por causa de la iniquidad y del pecado, podemos llevarla a Cristo. Dice la Escritura: venid a mí todo el que esté trabajado, cargado, que yo le hago descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué ha pasado con la humanidad? La humanidad ha perdido la paz. Ha perdido la paz con Dios. No está en paz con Dios. Hay personas que posiblemente en algún momento tienen alguna relación, y esa relación los lleva a tener una deuda o a deber algo, y en cualquier negociación, cuando la persona posiblemente cancela el dinero, le dice: quedamos entonces a paz, ¿cierto? Quedamos a paz, ya no te debo nada, ya quedó saldada mi deuda. Nosotros, como hombres que habitamos en una ciudad, en un país, por causa de la iniquidad, hemos estado en dificultad. Lo más hermoso es que hay alguien que ya pagó nuestra deuda. Y eso es hermoso.
saber que el Señor Jesús nos puede justificar por la fe. De hecho, nos justificó. Solamente es que cada uno de nosotros aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, justificaos pues por la fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú estás en deuda con el Señor, si hay algo que ha causado iniquidad en tu vida, si hay algo que ha venido posiblemente por generaciones y te ha tenido esclavo, si vemos al Señor, si contemplamos a nuestro Señor Jesucristo ya en redención, porque Él ya pagó el precio por nosotros, entonces si tenemos fe en el autor y consumador precisamente de la fe, entonces podemos igualmente tener paz en nuestro corazón. Y esa paz va a ser paz, aquí lo dice claro, paz para con Dios. Paz para con Dios. ¿Qué ha hecho división entre el hombre y Dios? Las iniquidades, el pecado, la maldad, la soberbia, la altivez, la mentira, el hacer cosas incorrectas, el hacer que no andar en tinieblas, el andar en iniquidad, en hacer las cosas incorrectas. Dice la Escritura que parecen, conciben vanidad, dice, y dan a luz iniquidad, conciben maldades, incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, si los apretare saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, por la maldad. ¿Sabe, hermano? El mundo está influenciando en las personas. Hoy a lo bueno se le llama malo, lo sabemos. Y a lo malo se le llama bueno. Tanto es así, hermanos, que eso comienza aún en la enseñanza. Cuando los niños en las enseñanzas, hoy le dan a un niño un dulce bien ácido. Y el niño dice, tan rico. Y ese es un dulce. En mi época un dulce era un dulce. Y todavía para mí sigue siendo un dulce, porque así me lo enseñaron. Pero hoy un dulce no tiene sentido cuando no tiene de pronto ese picantico, ese sabor diferente a lo que es el dulce. Tiene que ser ácido. Entonces, desde ahí comienzan las pequeñas cositas a afectar la mentalidad del individuo, de la persona, porque empiezan a cambiar todo, empiezan a hacer cosas incorrectas, y entonces a lo incorrecto le llaman correcto, y a lo correcto le dicen que eso es incorrecto. Todo lo quieren cambiar. Hoy ya no se habla del niño y de la niña, sino del género. Entonces, que la persona puede elegir. Pero todo eso es tremendo. Por eso dice la Escritura que conciben maldad y dan a luz iniquidad, incuban huevos de aspides y telas de araña, y el que comiere de sus huevos morirá, y si las apretaren saldrán víboras. Qué tremendo, mis hermanos. Necesitamos entender que los tiempos están cambiando y necesitamos afianzarnos en el Señor para que nada pueda impedir la bendición que Dios tiene para nuestro hogar, para nuestra vida,
para nuestra iglesia, para la iglesia del Señor y aún para una nación y para el mundo entero. He visto con asombro, pero con gozo, cómo en diferentes aspectos se está mirando Colombia de una u otra forma, ya sea por la política, por lo que ha pasado con el gobierno, por los acuerdos de paz, por el avión que se estrelló con un equipo de futbolistas. Es decir, el mundo se ha volcado a mirar a Colombia. Y luego el acto tan bonito que hicieron de dar honra a estas personas y bueno, y sentir el llanto de los hermanos de Brasil y todo esto, saber tantas cosas tremendas. Eso hace que la gente mire a un país, y Colombia está siendo vista, pero también en Colombia están ocurriendo cosas tremendas que dan como dolor en nuestro vientre, que uno dice, uy Señor, ¿por qué eso tan feo, tan horrible? Violaciones, homicidios, cosas tremendas que ocurren, robos, hurtos, maltratos, cosas horribles. Y uno dice, Señor, mira nuestra nación, cosas que uno no puede casi digerir por lo tremendas que son. Otros dicen, eso es común, solo que ahora le están dando más publicidad. Posiblemente sí, pero mi hermano, necesitamos entender que hoy los ojos del mundo están puestos sobre nuestra nación y es necesario clamar por la justicia para que Dios también tenga misericordia de nuestra nación. Y con tantos hechos, unas acciones vergonzosas, otras acciones buenas, con tantas circunstancias que ocurren en nuestro país, el mundo está observando a Colombia. Y debemos pensar, ¿por qué está ocurriendo eso? Oh, mi hermano, qué bueno que nosotros como iglesia podamos levantarnos para bendición. Entonces, dice la Escritura, el versículo 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu, vea esta palabra, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué quiere decir? Que si hay un pueblo que se coloca en la brecha, el Espíritu del Señor se levantará contra el enemigo diciendo, aquí ya hay alguien que está triunfando y es mi gloria, porque hay un pueblo que está en victoria, porque hay un pueblo que avanza en misericordia y en bendición. Por eso, mis hermanos, aunque hay tiempos peligrosos, debemos entender que si el pueblo de Dios se levanta, aunque venga el adversario, dice la Escritura, desde el nacimiento del sol, su gloria vendrá, porque el enemigo como río, mas el Espíritu, dice, vendrá el enemigo, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Oh, mi hermano, si como pueblo de Dios nos volvemos al Señor, aunque venga el enemigo, desde el comienzo, desde que comienza el día, desde que amanece, si viniese el enemigo, dice la Escritura, que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, indicando, aquí ya hay triunfo, aquí no hay más iniquidad, aquí hay un pueblo que se está colocando en la brecha. Dice, y vendrá el Redentor a Sión,
¿A dónde vendrá el Redentor? A Sión. Sión es el lugar donde el pueblo de Dios adora a Dios. Es el lugar de la alabanza, es el lugar de la gratitud, es el lugar donde podemos levantar nuestras manos. Tú puedes hacer de tu casa un Sión espiritual. Nosotros podemos hacer de una congregación, de un templo, cuando se congrega la iglesia del Señor, un lugar como Sión, un lugar de bendición, porque donde se levanta el pueblo de Dios a adorar a Dios, ese es el lugar de redención, ese es Sión. Amén. Así que volvamos a Sión. Dígale a su hermano, dígale, volvamos a Sión. Hay que volver a Sión. Volver a Sión es adorar, es glorificar su nombre, es exaltar su nombre. Hay que volver a Sión. Y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor, entonces habrá bendición. Y comienza un pacto de bendición. Dice, y este será mi pacto con ellos. Dice Jehová, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vean, hermanos, que nosotros tenemos la victoria, pero hay que apartarnos de iniquidad. Primero comienza este capítulo con una reprensión a quienes, a los que conocen al Señor, porque se apartan del Señor y hacen una división entre Dios y el hombre. Pero dice la Escritura, justificaos, es decir, volvamos a la justicia. Justificaos pues por la fe, tenemos nuevamente paz para con Dios. En los tiempos peligrosos es necesario volver nuestra mirada al Señor, para que vengan tiempos de bendición. Este pacto del Señor dice que el Espíritu del Señor estará sobre cada uno de nosotros. Qué hermoso. El Espíritu del Señor estará sobre cada uno de nosotros y además sus palabras serán de bendición. Su palabra, esa palabra que está en nuestros labios será de bendición. Hay un pueblo que en los momentos de crisis puede hablar de bendición y ese es el pueblo de Dios. El pueblo del Señor puede hablar de bendición. ¿Por qué? Porque Dios coloca sus palabras en nuestra boca y dice, no faltará de tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor. ¿Qué estará en nuestra boca? Palabras de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Sobre mis labios y sobre tus labios estará la palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios. Esa palabra que quebranta al pecador. Cuando tú hables, porque te has convertido de la iniquidad y has vuelto en amistad con Dios, entonces cuando tú hables habrá bendición. No solamente esa bendición estará en ti, sino que también estará en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Dice la Escritura, hasta la tercera y cuarta generación habrá bendición, porque nuestro Dios es poderoso. Gloria sea al Señor. Tiempos peligrosos, pero que pueden ser contrarrestados por el pueblo de Dios, por ti y por mí. Y en la medida en que lo hagamos, nos acerquemos al Señor, el Señor se acercará a nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das. Cada año que pasa, cada tiempo que pasa se torna difícil, pero los que estamos en Cristo veremos luz, veremos luz. Por eso, mi hermano, debemos estar siempre en amistad con nuestro Dios, porque la mano del Señor no se ha cortado para salvar,
ni el oído del Señor se ha grabado para oír. Él nos sigue escuchando. Él sigue enviando bendición. Pero el hombre se ha encargado de hacer división entre Dios y el mismo hombre. Gracias a Dios los que estamos en Cristo, podemos comprender que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por un momentico, antes de terminar, cerremos nuestros ojos en reverencia y digamos: Señor, gracias por el toque tuyo, Señor. Gracias porque hoy tú nos invitas a que estemos justificados por la fe para tener paz. Gracias, Señor, porque esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias, Jesús de Nazaret, por tu amor inefable. Gracias por tu paz que es incomparable. Gracias, Jesús. Recibe la honra, recibe la gloria y recibe la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, soberano Cristo. Te amamos, Señor. Te amamos, mi Rey, y te bendecimos, Jesús. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por los que están escuchando a través de la radio, por los que están viendo, Señor. Les bendigo con la bendición del cielo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida y puedas en este tiempo, tiempos difíciles, disfrutar de la gloria y la soberanía del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, soberano Cristo. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. Recibe la honra y la gloria. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Démosle un aplauso a nuestro Padre.